Desembarco de Alhucemas es un cómic, este que tenéis aquí, publicado por la editorial Cascaborra durante este 2024, que viene a ser el 69º, si lo he dicho bien, de la magnífica, de la muy recomendable colección Historia de España en viñetas de la editorial Cascaborra, a la cual pues por el canal de YouTube le hemos dedicado pues una veintena ya de entradas de reseña, y por el blog creo que tenéis prácticamente todos los cómics reseñados, o casi todos, y que nos viene a enseñar, bueno, pues la historia de nuestro país, la historia de España, de la manera más didáctica, más amena y más rabiosamente posible a través del cómic. Vamos a hablar de Desembarco de Alhucemas. El cómic de tapa dura, como podéis ver, y de 65 páginas, incluyendo el material extra final, que suele ser habitual en los cómics de la colección, un material que suele ser a veces pues bocetos o información extra, pues nos lleva a un hecho histórico poco recordado, nada estudiado en las aulas. Si acaso anteriormente, hace unos años, se estudiaba en segundo bachillerato, pero ahora ya creo que con las nuevas leyes, las nuevas normativas, es algo que se ha descolgado, y que sin embargo marcó un hito, un antes y un después en las operaciones militares. Me atrevería a decir que no en el plano hispano, no en el plano nacional, sino que incluso fue mucho más allá. El desembarco de Alhucemas, cuando me ha tocado explicarlo en clase, lo he definido siempre como nuestro día D, y siempre he comentado que posiblemente los aliados tomaron buena nota de aquel despliegue militar de hombres, unos 13.000 inicialmente, un centenar de barcos de la Armada y un ejército del aire aún un tanto en pañales en España, pero que va a poner encima del tablero a más de un centenar de aparatos que darán buena cuenta en su momento de la artillería arqueña de Abdelkrim, que hostigaba a las fuerzas terrestres españolas, jugando pues un papel importantísimo. Siempre he creído que los aliados, cuando tuvieron en cuenta el día D, tenían en mente este desembarco de Alhucemas de 1925. En el contexto histórico, pues tras las pérdidas de nuestras últimas posesiones de ultramar frente a Estados Unidos en 1898, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y la venta deshonrosa, que además se suele hablar muy poco de esto, de nuestros últimos enclaves, de nuestras últimas islas en el Pacífico, aquel océano que incluso llegó a llamarse el lago español, España se lanza a una aventura colonial en África, concretamente en el Rif, en el actual Marruecos, que nos va a conllevar miles de pérdidas humanas en derrotas desastrosas, deshonrosas, igualmente como en Anual, en Monte Arruit o en el Barranco del Lobo. Episodios, por cierto, que han sido recogidos en impresionantes cómics por parte de la editorial Cascaborra, y que podéis encontrar en esta misma colección de Historia de España en viñetas. Monte Arruit fue publicado por Cascaborra en 2019 de la mano de David Braña y Óscar Bermejo, y Barranco del Lobo en 2021 de la mano de Jorge Guillermo Palomera, Alejandro García y Sonia Sánchez González, y que junto a este desembarco de Alhucemas que os presento hoy conforman para mí una trilogía espectacular e imprescindible para comprender los hechos históricos, el contexto histórico al cual nos estamos enfrentando en los años 20, los convulsos años 20 españoles, para poner fin a dichas y continuas derrotas que ponían en peligro no solo la presencia española en la zona, sino también la soberanía de las plazas de Ceuta y Melilla, que recordemos son españolas desde hace cientos de años. Melilla, creo recordar, desde 1491, y Ceuta desde 1640. Por cierto, también Cascaborra tiene cómics al respecto.
El ejército español organiza, junto a un pequeño contingente francés a cargo de Le Petain, exactamente, ay, que más se me da el francés, un desembarco que acabará definitivamente con las razias y ataques rifeños dirigidos por el caudillo Abdelkrim, que reúne en su mano a todas o casi todas las arcas cabilas norteñas en la proclamada República del Rif, o efímera República del Rif, porque aquello duró más bien poco, y que poco podrá hacer frente al despliegue español iniciado el 8 de septiembre de 1925, con barcazas compradas a los británicos usadas en el desastroso desembarco de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial. Que creo recordar que hay una película que ya tiene, pues yo creo que sus 30 o sus 40 años, protagonizada por Mel Gibson, sobre dicho desembarco, que también merece la pena un visionado. En el cómic seremos testigos de la situación española en los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera, con un Alfonso XIII completamente desconectado de la situación real del país, del analfabetismo y pobreza de un país que apenas sabe leer y escribir, de las llamadas a fila de los hijos de los campesinos, jornaleros y todo aquel que no pudiera pagar las 1000 pesetas para librarse del servicio militar y de la guerra, pero también de los lazos de amistad y compañerismo que se forman en las peores situaciones, cuando se pone entre la espada y la pared a jóvenes que darán su vida literalmente por el país, por el honor o por el deber, justo o no, a cientos de kilómetros de su casa. Y todo aderezado con las canciones y estribillos de la época, algo muy curioso, la música como testigo, como narrador de hechos y de realidades. Desembarco de Alhucemas viene de la mano de Rafael Jiménez, amigo, querido guionista al que le hemos dedicado una docena de reseñas en el blog y en el canal. Iván Luna a los lápices, del que ya hablamos en su día en referencia a su cómic 1236 Córdoba, realizado precisamente también con Rafael Jiménez. Y al color tenemos a David Fernández, un cómic que complementa muy bien, como os decía anteriormente, a los otros dos que tenemos dedicados a la presencia española, al protectorado español en Marruecos y a los acontecimientos que sucedieron hace casi 100 años, a pocos meses de cumplir los 100 años además, y que no deberíamos olvidar. Y una de las mejores maneras para no olvidar precisamente es a través de cómics tan didácticos como este. Si le tengo que poner un solo pero, es que a mí me gustan muchísimo que los cómics traigan un pequeño contexto histórico sobre lo que vamos a leer, porque si no muchas veces el lector se pierde. No es mi caso, pero por ejemplo el de algún alumno mío, o el de algún chaval o de cualquier persona que no conozca esta parte de la historia de España se puede perder. Pero eso es un pequeño pero, ojo, el cómic es una joyita y lo podéis encontrar por 17 euros, que eso no es dinero. Echadle un vistazo a Desembarco de Alhucemas, merece muchísimo la pena y ya me comentaréis qué tal. Yo de momento lo dejo por aquí, agradeceros de corazón como siempre que estéis ahí, muchísimas gracias. Y antes de irme os voy a dejar por aquí un vídeo que yo creo que es de vuestro interés. Decirme adiós porque yo me voy. Nos vemos.